caracteriza al maestro Marconio. Y bueno, hoy decidió honrarnos con su presencia y me gustaría que primero empezara presentándose. Hola, mi nombre completo es Gabriel Martínez Servín. Yo estudio Relaciones Internacionales en Zaragoza. Soy nacido en Nezahualcóyotl, Estado de México. Y en una ocasión me pregunté con mi mamá por qué escribía los poemas. Y dije que me gustaría que el propósito de mi escribir fuera que fueran mis versos ese charco en la calle en el que uno se puede reflejar mejor que en un espejo. Y pues así fue como comencé a escribir desde que iba en la primaria, y hace poco empecé a difundir mis poemas con ustedes, con la ayuda de mi profesora La Torre, que es un hombre al cual le tengo mucho cariño porque él es mi maestro de ciencias políticas, pero como le gustan mucho mis ensayos y a mí me encanta escribirlos, en una ocasión curioso preguntó si no escribía otro género. ¿No? ¿Solamente te interesan los ensayos?, dijo. Y yo le respondí que escribía poemas desde hace mucho tiempo, pero que yo no los creía tan buenos y que muchos de ellos los tiré a la basura. Y cuando le mostré los versos que yo tenía escritos, quedó encantado y me dijo: te voy a presentar allá para que vayas a la tertulia y comiences a leer, y después tú solito te vas a ir abriendo paso, te lo prometo. Y aquí estoy. Perfecto, excelente. ¿Qué significa entonces para ti el arte, la cultura y la poesía? En estos términos que a veces uno dice están tan abiertos que cada uno se va formando su propio concepto, su propia definición. ¿Qué nos podrías decir? Todo eso yo lo considero la sangre que corre por mis venas. Me ha hecho sentirme tan vivo, y como se los mencioné hoy en uno de los poemas breves que leí, pues si la ternura entra porque se quiebra, he ahí donde yo hallé en todo esto, tanto en lo que leo como en lo que las películas que he mirado, el arte que he contemplado y he gozado como si yo mismo lo hubiera pintado. Le ha dado sentido a mi vida, le ha dado sentido a mi dolor, y me ha permitido sentirme más humano y conectar con otros, inclusive que no son de mi época, que no conocí y que he llegado a admirar. ¿Qué consideras que caracteriza a tu obra poética? Ay, las preguntas. Todo el tiempo lo que escribo es porque me hago preguntas. Me gusta mucho la filosofía, y de los libros que he leído, las clases que he tomado, he comenzado a dudar de todo, del sentido de todo, la muerte de mi papá, de mi abuelo, mi bisabuela, todos los que se han ido, metieron en mí una chispa que no estaba, y gracias a su partida vi el mundo de una forma distinta, y entendí por qué Sábato decía que la vida no tenía sentido sin la muerte. La otra vez compartiste poemas sobre a tu padre y a tu madre. ¿Los traes ahorita? Pues los tengo en mis notas. A ver, ¿Quieres comparten, sí, compártenos. Okay. Este se llama Te tengo una pregunta, es el que tú escuchaste allá en los buenos tiempos. Padre, no abre los libros, desciende a los pozos de la filosofía, interroga a los astrónomos, a los teólogos, a los muertos más ilustres, regresa con las manos vacías. El hombre a quien habría querido formularle todas las preguntas es precisamente el hombre cuya ausencia las volvió necesarias. Debo hablar de ti utilizando verbos en pasado. Dime entonces, Padre,
¿Qué significa morir? Cuéntame qué encontró tu mirada cuando la materia comenzó a cerrarse sobre sí misma. Dime si existe música detrás del silencio, si la última palabra encuentra otra al caer. Padre, si estuvieras aquí, sabrías responder mejor este poema. Encontrarías su lógica, una pregunta más honda, una palabra más precisa. Y esa es otra forma de perderte, porque mis intentos para comprender tu muerte necesitan de tu inteligencia. La pregunta más difícil de lo que va de mi vida quedó confiada al único hombre que ya no puede escucharla. Todavía no comprendo semejante violencia. Pienso en el muchacho que fuiste. Pienso en aquel joven desconocido que caminaba por calles que jamás conoceré. Aquel muchacho no sabía nada. Ignoraba que un día sería padre. Ignoraba que una porción de su sangre terminaría convertida en mí. Ignoraba que estaba construyendo, paso a paso, el rastro de una ausencia futura. ¿Qué combinación imposible de casualidades permitió tu existencia? ¿Qué remolino de probabilidades? ¿Qué negociación entre estrellas extinguidas? ¿Qué antiguo acuerdo entre el azar y la materia consiguió levantarte del polvo primordial? Un hombre, solamente un hombre bueno. Y bastó eso para alterar definitivamente el universo, porque llegaste hasta mi vida. Entre todas las cosas que pudiste haber sido, elegiste la tarea descomunal de quererme. ¿Qué principio redactó Dios para que el Hijo prenda el camino hasta la tumba del Padre? Pensando, me resulta insoportablemente hermoso y cruel haber coincidido contigo. Pensando, si hubiera podido elegir entre no haberte conocido jamás o perderte de esta manera, habría aceptado esta desolación 1,000 veces, porque hubo un tiempo en que caminaste sobre la tierra y yo tuve el privilegio de llamarte papá. Mi mamá. Por favor. Mi poemario, permítame. Este es el último. Deberías volverte de piedra, cerrar las manos, dejar que todo se hunda un poco. Tienes una suerte extraña. No debes encontrar dinero en la calle, ni llegar siempre al tren correcto. La gente te mira y quiere ser buena. Los desconocidos te sonríen, los perros te siguen, las señoras te cuentan su vida. Hasta los árboles parecen inclinarse un poco cuando pasas. Tú, hermana de las gardenias, de no ser por lo blanco de tu pureza, serías enemiga del invierno. Tanta calidez y candidez bastan para derretir la nieve. Cada exhalación tuya vuelve nuestro entorno más habitable. Conviertes todo en seda. Tu oficio es volver menos ásperas nuestras vidas. Cuando el mundo se quede contigo y con tu cuerpo, deseo que te vuelvas un jardín enorme y vasto, para que podamos habitarlo todos nosotros, los insectos que vivimos plácidos a la sombra de tu luz. Bravo. ¿Qué es lo fundamental al practicar la oratoria? Elementos básicos a tomar en cuenta desde tu experiencia. Yo creo que lo principal sería creer en lo que estás diciendo, no dudar de aquello que tienes que expresar y de si le interesa a los demás, si lo hiciste como debía de ser, según las bases que te hayan sido impuestas o enseñadas por algún profesor o por la vida misma, porque hay gente que no ha tenido la oportunidad de que le den una clase o de que su familia le enseñe a pararse frente al público y leer o decir aquello que tanto tienen en la cabeza. Y aparte de eso, diría que, como uno de mis poemas lo dice, que es que bienaventurados las mentes que antes de decir, escriben,
Eso creo que me lleva a que cuando pasas tú a hablar frente a una o un montón de personas, siempre tienes que alinear los tres astros, digo yo en ese poema también, que son la carne, la imaginación y el corazón, para que eso que quieres que arribe en buen puerto salga como lo quieres. Claro, también, bueno, desde lo poco mucho que yo he aprendido de oratoria, también hay un parado especial cuando estás al frente y no tienes el atril como una defensa. Sí, ¿Cómo debes de hacerlo? eso cuesta mucho trabajo. Yo me he dado cuenta porque con lo académico nunca he tenido vergüenza de pararme. En mi récord de público ha sido frente a unas 130 personas y no sentí miedo porque era conocimiento meramente. Pero cuando uno tiene que decir lo que siente, como en los poemas, porque todo lo que escribo son mis sentimientos en un estilo con mi prosa, pero lo es. Estoy abriendo mi corazón, lo estoy diseccionando para que ustedes lo conozcan un poco. Y eso sí me da vergüenza, sí me hace que lo que he aprendido de oratoria para algo formal, podría ser para algo con fines políticos o algo con fines ilustrativos, me cueste. Yo siempre decía a una de mis maestras, ese pie no debe de bailar, recuerde que tiene que estar bien plantado, en posición de poder, y aquí con los poemas me cuesta mucho, porque es algo más hondo, es algo que está más profundo y que tengo sembrado acá, no aquí. Pero pues si alguno de ustedes sí tiene control de su cuerpo total, sea cual sea la temática de lo que vayan a decir, es que sí tienen que tener bien plantados los pies, tratar de alinearlos con sus hombros. Si les cuesta trabajo hacer contacto visual con la gente, que lo ideal es que lo hagan un poco para que esas personas que los escuchen, que pongan atención y se sientan en algunas ocasiones hasta abrumados por decir, ay, me miró, me puso atención, y así puedan ganarse a su público, porque si ustedes solamente se quedan en un solo lugar, pero están bailoteando, se nota que hay un pie que quiere salir corriendo, pues difícilmente los van a tomar en serio, y en caso de que sean de los que les gusta moverse por el escenario, pues que no parezcan el fantasma de Canterville o un alma en pena ahí moviéndose sin sentido. Tienen que tratar de hacer que el mensaje llegue en cada parte del escenario donde estén, el auditorio, si pueden pasar entre filas también es algo que nos recomienda en mi curso de estrategias argumentativas de mi escuela, que sí hay que pasar por todos los lugares, pues para que sientan los que te están escuchando que sí estás ahí y no que estás allá enfrente. Claro. ¿Cuál es la posición? O sea, por ejemplo, para las mujeres es así. El pie izquierdo al frente, el pie derecho atrás. Y bien derechas, erguidas, con la mirada algo altiva y pudiendo ver a todo el entorno. En el caso de los hombres, ¿cómo es? Nosotros nos han enseñado que el hombre tiene que plantar bien los dos pies, que si puede abrirlos un poco. Hasta nos enseñan cómo pararnos para las fotos. Dicen que para las fotos hay que ser el mismo parado, pero inclinarnos un poco, así, hacia las manecillas del reloj, dando este perfil más del lado izquierdo. Pero cuando está uno parado así, tiene que ser la típica posición de poder. Dicen que en caso de que sientas miedo por decir, ay, ¿qué hago con las manos?, te pongas así, que yo pienso que es ridículo porque no soy la Mujer Maravilla, pero pues que te pongas así, te alinees bien, levantes, no tanto. recomiendan que levantes la cara así, demasiado. Como si fueras un delincuente. Sí, no. Hay que alinear los ojos a esta altura más o menos. Uh-huh. Y las manos no deben de ir pegadas al cuerpo, se tienen que sentir libres, no tensas. Exacto. Y que no se note que no puedes controlar tu cuerpo, que no esté una mano así, que no estés haciendo esto, que la tengas en los bolsillos, no. Así.
justo así como estoy parado. Justamente. Es importante porque también quienes quieren dedicarse a la oratoria pues tienen que aprender ciertas bases y ciertos consejos que pues ahorita tenemos a uno que ha estado estudiando, entonces por eso le preguntamos. En este sentido, ¿quiénes son tus referentes literarios con respecto al lenguaje poético? Y ¿cuáles son los libros que tú dirías, este me marcó de una manera muy especial, que hasta el día de hoy yo hago una relectura de él casi a menudo? Yo les puedo decir que no releo los libros. Yo trato de aprendérmelos en cuanto los leo. Si quiero aprenderme una parte, la leo muchas veces, pero yo ya no los vuelvo a leer, a menos que se trate de poesía. Y ese libro que es tan especial en mi vida hasta ahora, antes de decirles, quiero hacer una digresión para responder la pregunta de los poetas que me han inspirado. Me gusta mucho la poesía chilena y también me gusta mucho la mexicana. Nicanor Parra, para mí es uno de los grandes poetas. Podrán decirme que de Roca es mejor. También pueden decir que otros poetas como Bolaño también tenían mucho talento. Pero a mí Nicanor Parra me marcó porque hasta mi mamá un día me dijo, le leí uno de mis poemas y me dijo, ay, suena como tú, alguien que no le gusta vivir, algo muy triste, muy deprimente. Y me reí y le dije, no, pero pues sí le gustaba vivir y a mí también me gusta vivir. Sí. Solamente que pues somos crudos y vemos la vida siendo pesimistas. El yo poético. Sí, pero es no tanto la persona. Ajá, eso es solamente un estilo que tenemos para escribir, porque yo sí veo esperanzas en sus poemas. Con él entendí por qué el afán de muchos escritores. Yo trato de hacerlo, pero a veces no me salen, porque pienso que la métrica es un poco cruel cuando uno no es Góngora, por ejemplo, Luis de Góngora, y me limita. Pero Nicanor me parece un poeta fantástico. Pues Borges me ha enseñado más con sus cuentos que con sus poemas, pero sus cuentos me han hecho sembrar ciertas dudas que después han florecido en algunos versitos. Jaime Sabines, aunque sea tan criticado por algunos, mi propio maestro dice que no le gusta, es muy sencillo sus poemas. Pues era un poeta del pueblo. Él hizo sus versos para que fueran capaces de alcanzar a todo mundo. No por nada fue que ha sido, yo creo que una celebridad en nuestro país, el único poeta que el que diga que no, seguramente miente. El único poeta que abarrotó Bellas Artes y que hizo que la gente estuviera afuera mirándolo como ahora pasa en el mundial, en una pantalla, y esperando estar ahí adentro para aplaudirle. Eso no se ha visto nunca. Y él decía, ay, que quisiera que los poetas tuvieran un letrero, algo acá que indicara que son poetas, para que la gente los saludara y les pidiera autógrafos. Bueno, pues él no lo necesitó, realmente. Y por supuesto que a mí me gustaría en algún momento, no porque esté... De Jaime Sabines. Ajá, me quedé en que... ¿Te gustaría a ti no tanto ese reconocimiento, pero sí vivir esa experiencia de estar cercano a las personas? Es que tal y como les dije con lo de que mi poesía sea ese charco en la calle, en la que la gente se detenga a mirarse, yo sentiría muy bien que mi poesía ayude a esas personas que no le hayan sentido a la vida o que tienen más preguntas que respuestas, puedan sentir paz. De decir, con esto que leí de ese tal Víctor Servín, ya entendí que no soy el único que sufre porque se le murió su papá. O, pues mi abuelo ya tampoco me lleva a los lugares donde quiero estar. Pero, pues, por eso mismo es que tengo que llegar a esos lugares. Uh-huh. Es algo muy... quizás utópico, y creer que la poesía llegue a sanar heridas o a llenar vacíos, porque sé que hay mucha gente que se siente vacía en esta sociedad, pero pues
por eso mismo es que creo que Jaime Sabines cumplió con esa labor durante un buen tiempo en nuestro país y lo admiro tanto. Y por último, ese gran poeta que pongo yo hasta acá y que lo conocí por mi maestro Alatorre, es a Vicente Huidobro. Sí. Buenísimo, sí, sí. Y ahí con eso doy ya en el destino al que quería llegar, el libro, que el único libro que he releído varias veces, que es Altazor. Altazor me marcó mi vida, pues, es como el antes y después de Cristo. Un parteaguas. Parteaguas. Y el canto 2, que él tanto me decía que tenía que leerlo para entender que era un poema de amor y en palabras suyas, que por qué los chilenos cada vez que abren la boca hacen poesía. Y ese es mi poema favorito. Les puedo decir que yo lo veo perfecto y que siento mucho coraje de decir, ¿cómo no escribí yo eso? ¿Cómo no dije? ¿Cómo no? Yo no me pregunté tantas preguntas que me hago, como yo no dije, ay, irás a ser ciega, que por eso tienes esas manos. Ay, no puede ser. Pero bueno, ya, me ganó. Ahora, ¿qué piensas que está aportando la poesía que se hace hoy en día? Poesía, ¿qué ha aportado la poesía? De hoy en día. Sigue habiendo escritores que aunan a que lo antiguo, lo que se está quedando relegado, rezagado por la modernidad, o brote en nuevos artistas. Eso yo lo valoro mucho, que todavía haya gente tanto más joven que yo, como de unos 25, 27 años, que sienta esa pasión por escribir, más allá de que por hablar o por dibujar, que no significa que lo esté demeritando, sino que el que escribe poesía es valiente. Bolaño decía que los poetas arriesgan hasta la vida misma y no lo saben. Y yo también creo que sí, que uno se juega todo cuando escribe poesía, y diría que entonces lo que le aporta al día de hoy es hacer seres humanos con valor. Otro poema de tu autoría, por favor, Víctor. ¿Otro poema de mi autoría? Ay, ¿quieres que lea el cortito, el que les dije hace rato? El que tú quieras. Pues es que se me lo sé de memoria. Bendito el vaso roto que ilumina, solo lo que se quiebra deja entrar la incendiaria ternura de la vida. Excelente. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones? Las que van más todavía, más abajo de ti. Creo que he caído en el error de cuando veo niños, mi espíritu de anciano me empuja a darles consejos que no me piden los chamaquitos. Pueden ser de 15, de 12, hasta de 9 o de 8 años, y hablo con ellos y les quiero decir eso que a mí no me dijeron, eso que ahora aprendí porque la muerte me lo enseñó, no porque mi mamá no me lo haya podido enseñar. Y ese consejo que podría darles a cualquier generación sería que, y por eso escribí ese poema, que la tragedia, la pérdida, lo precario, la vulnerabilidad, los errores, las ausencias, son lo que hacen bella nuestra vida, y que sería triste si no fuéramos seres limitados, ya sea por la concepción que tengamos del tiempo, porque nuestro cuerpo cede ante el paso de este. Qué triste sería que todo fuera eterno, eso que nadie conoce hasta ahora, pero que tanto se menciona. Qué triste sería que todo fuera eterno, porque entonces ya nada tendría sentido. También Sábato lo decía en una conferencia, ¿por qué vamos a leer ahorita? ¿O por qué nos vamos a ver en un café si lo podemos hacer en 3000 años? ¿O lo podemos hacer en 100 años? 200. Tienen que estar todo el tiempo pensando en que se están muriendo. Me estoy muriendo en este instante. Todos aquí los que estamos somos finitos. Y desde que nacemos ya estamos muriendo. Y en
este instante me estoy muriendo, y esos jovencitos, si están conscientes de ello, probablemente puedan hacerle competencia al tiempo y llegarse a creer que es su tiempo, que este es su día, su momento, su segundo, su minuto, su hora. Excelente. Otro poema con el que cierres y tus redes sociales o próximos eventos en los que vayas a estar. Puede que vaya al encuentro Max Rojas que organiza mi maestro de poetas. Otro poema mío, es que todavía no me lo sé de memoria, muchos. Quisiera leerles. Mira. Te escuchamos. Bueno, sí traigo el de El Cinturón de Orión. Pues les leo este. No sabía. Entonces lo hubiera leído. Bienaventurados los corazones que antes de romperse en palabras esperan que se alineen la razón, la imaginación y la carne. Tres astros que guían el buen escribir. Solo con su ayuda no se guarda lo que quema la garganta, ni aquello que reseca el decir. Excelente. ¿Redes sociales? Pues en mi Instagram me encuentran como Víctor _Servín, en Facebook como Víctor Servín, y en casi todo me encuentran igual en TikTok, en Substack, como quieran, salgo ahí como Víctor _Servín o Víctor Servín. Otro poema. Otro poema. Ándale, sí, por favor, el pilón. Okay, Nunca puede faltar. Ok. Pues les voy a leer de La Edad del Hueso. La médula del alba nos fractura, bajo la sien crepitan las esfinges, toda la carne hospeda un precipicio y aún así pide música y flagelo. Fuimos ungidos por la intemperie, cada vértebra solloza cuando noviembre inclina sus ramajes sobre la pobre sal de nuestras venas. Oh servidumbre lúcida del hombre, portar un corazón que se gangrena de eternidad, de símbolos, de ausencias, mientras la noche mastica nuestros huesos. Nada perdura, ni el laurel, ni el ídolo,